Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Hoy con una palabra para el Espíritu les saluda Jenny, siendo 16 de mayo. Sean bendecidos. Continuando con el tema de la guerra espiritual y teniendo claro que la mente es el centro donde todo se opera, donde todo se entreteje. Si usted da rienda suelta a su mente, ¿cuántas cosas pone Satanás como pensamientos pecaminosos? ¿Cuántas situaciones trae a su mente solo para atormentarle, solo para llevarlo a cometer actos que le roban su bendición? Y esta mañana he llamado el devocional La mente fortín de guerra. Vaya que sí tenemos que batallar con nuestra mente. Esa es una verdad. Esa es una verdad cruel para aquellos que no han aprendido a tener dominio de su mente, no han aprendido a quebrantar la mente para ser protegida por los pensamientos que lleguen a ella. Existe una palabra que nos respalda esta mañana como es Romanos 8 del 6 al 9. Porque dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes viven batallando con la mente, por ende con los pensamientos? ¿Cuántos han reconocido que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es paz, es gozo, es plenitud, es vida? La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no quiere someterse a la ley, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden ser agradables a Dios. Entonces, como para ser más clara, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, viven desbocados, sin conciencia, sin análisis. Pareciera que se movieran en lo inconsciente, no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Determinan cuándo, cómo y a qué horas. O sea, viven sus propias fuerzas, viven sin dirección, viven sus deseos sin medir consecuencias. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por la mentalidad humana va a tener como resultado la muerte. Vivirá apartado de la bendición de Dios. Su trabajo le hará esclavo del mismo trabajo y por lo tanto de la misma carne, de su vanidad, de su ansiedad. Su mente será controlada por las mentiras de Satanás. Será llevado a estados críticos de frustración, de tristeza, de desánimo, de depresión. Tan ansioso y angustiado vivirá que creerá que la mejor opción será la muerte física. Pero más allá de eso, hay situaciones espirituales que deberá vivir, porque el dueño de la vida es Dios. Él es quien la da y también es quien la quita. Pero cuando ese acercamiento a esa verdad no está, sino que al contrario, se llega a que el espíritu de tormento le gobierne, lo lleva al suicidio. Entonces va a quedar sin descanso porque ha desobedecido la voluntad de Dios. Estas son decisiones que traen consecuencias crueles. Todo eso es el resultado de no tener una mente sometida en el Espíritu de Dios. Por eso, el que deja que el Espíritu controle su mente, pues dice la misma palabra, va a tener vida y va a tener paz. Va a poder disfrutar la obra de Dios en su vida, ese plan que Él ha establecido para usted. El reconocer
¿Para qué usted ha sido ideado, creado? ¿Para qué le dio vida? La bendición de Dios y su poder de gloria lo estarán acompañando todos los días de su vida. Sin embargo, muchos de ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no será de Cristo. Y acá es donde tal vez podría yo cuestionar hoy, ¿por qué nos hemos negado a vivir bajo la voluntad del Espíritu? ¿Por qué muchos se quedaron con el día y con la noche vacía? Así hayan estado acompañados durante todo el día, cuando llegan a su lugar de descanso se sienten vacíos, solos. Han dejado que el tiempo pase, se han sentido inútiles. No hay nada que les inspire a hacer. ¿Por qué? Porque no hay ni amor en sus vidas, no hay amor propio. Por todo reniegan, todo lo critican, a cualquiera señalan. Qué triste tener que llegar a esos días vacíos y tener que ser llevado por Dios al desierto. Pero ¿saben algo? Usted puede cambiar ese estado. Y la idea es que este versículo bíblico quiere decirnos, siga caminando por el camino de la vida continuamente. Eso es lo que hacen los cristianos o los creyentes. Ellos son los que mantienen sus mentes enfocadas en las cosas del Espíritu, en los frutos que el Espíritu da a través de nosotros, cuando lo dejamos que crezca, que se fortalezca, porque así es la naturaleza de nuestro camino. Eso es lo que somos ahora. Y por lo tanto, hemos dejado atrás ese camino de muerte, ese camino mundano que me separaba, por ejemplo, de Dios, lo que solo alimentaba la carne, pero me sentía vacía, porque el espíritu no era fortalecido, estaba muerta espiritualmente. Ahora, lo más mínimo de lo que nos rodea, cuando hemos despertado el espíritu, cuando hemos sido fortalecidos en el espíritu, cuando hemos pasado por un desierto, es cuando realmente vemos la bondad de Dios, cuando interpretamos su misericordia, cuando reconocemos lo fiel que Él ha sido. ¿Y saben algo? Dios le ama tanto que lo ha sacado de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la sanidad. Una forma es siendo conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Este es un llamado a despertar. ¿En qué clase de fortín de guerra quiere convertir su mente? Debemos hacernos responsables de nuestras decisiones. Debemos asegurarnos de que están alineadas con la voluntad de Dios. Y si estamos luchando contra algún pecado o tentación, pues qué mejor que acudir a Dios en oración y pedirle ayuda para superar esta situación. Y si estamos experimentando momentos de dolor, de tristeza, de miedo, vamos a la palabra de Dios, busquemos y clamemos la sabiduría, clamemos el consuelo que necesitamos. Debemos cultivar esa vida de fe, esa vida de comunidad, asistir a una iglesia, congregarse, no sé, orar en grupo, buscar gente que tenga fuerza en su espíritu. Tener conversaciones con personas espirituales hace que nuestra fe sea creciente, hace que nuestras luchas puedan ser de mejor apoyo para nosotros cuando conocemos personas que tienen testimonio de una vida espiritual. También podemos buscar libros, enseñanzas, recursos que nos ayuden a profundizar en nuestra comprensión de la palabra de Dios y de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este versículo bíblico de Romanos 8 nos invita a que elijamos sabiamente cómo queremos vivir nuestra vida. Si nos enfocamos demasiado en la carne, podemos caer en la muerte y en la destrucción. Pero si nos enfocamos en el Espíritu,
podemos encontrar la paz que tanto hemos anhelado, que en medio de cualquier situación nada nos va a robar la paz, que vamos a encontrar vida porque vamos a encontrarle sabor a las cosas más mínimas, a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la comunidad y a través del estudio de la palabra. Vamos a poder cultivar una vida profunda y significativa en el Espíritu, siguiendo que el plan de Dios, ese que estableció para cada uno de nosotros. Le invito a compartir esta palabra. Ayude a que otros también sean edificados. Bendiciones.